Pakistán es uno de los países donde la libertad religiosa sigue siendo un desafío cotidiano, especialmente para las minorías. Así lo refleja el informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel Martín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Un país perseguido como tantos otros, ¿verdad?, que aparecen recogidos en ese informe. Sí, 62 países en el mundo. Se viola la libertad religiosa en el mundo. Y en este país, en concreto en el país de Pakistán, de estos que están en color rojo, en los hot countries, bueno, aunque la Constitución en teoría protege este derecho a la libertad religiosa, en la práctica, Raquel, existe una discriminación absoluta, conversiones de niñas y de mujeres forzadas y las leyes de la blasfemia que se utilizan además para perseguir y discriminar a todas las minorías, también las religiosas, ¿no? Entonces, por este motivo, en ayuda a la Iglesia necesitada, hemos lanzado esta campaña con motivo del informe de libertad religiosa en el mundo, en el que vamos a pedir, Raquel, a todo el mundo, a todos los que nos están siguiendo, que se adhieran a un manifiesto en defensa de la libertad religiosa. Queremos que los gobiernos condenen, que se diga basta ya a la persecución, a la discriminación y a la marginación por causas de la fe. Es Raquel, una iniciativa que estamos haciendo en un movimiento internacional para pedir que todas las minorías, como las de Pakistán y en tantos lugares del mundo, bueno, pues que sea verdaderamente pues un derecho que se cumpla no solamente en papel, sino en la realidad. Y como estábamos hablando de Pakistán, bueno, pues vamos a conectar, hemos conectado con Naeem Yousaf Gill, que es el director ejecutivo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán. Y él nos decía que una de las situaciones en las que se enfrentan los cristianos allí son efectivamente estas leyes de la blasfemia, por los que muchos cristianos son incluso condenados a muerte. Y Naeem explica qué suponen estas leyes. Bueno, en estos 3 años los casos de blasfemia han aumentado y la mayoría de ellos son acusaciones falsas. Según nuestra investigación, hemos descubierto que hay otras razones. Por ejemplo, hay un problema de apropiación de tierras, un problema de propiedad y un problema de rencor personal. Esas son las razones que hay detrás de estos casos de blasfemia. Bueno, estamos pidiendo al gobierno y también abogamos porque el gobierno tome medidas, se lo tome en serio e intente detener el uso indebido de estos casos de blasfemia, porque esto no solo afecta a la minoría, sino que ahora también afecta a toda la comunidad mayoritaria. Recientemente se ha producido un aumento de los casos de blasfemia en Pakistán. En el marco de estos casos hay más de 400 víctimas en prisión, la mayoría de ellas jóvenes que estudian en la universidad, tanto chicos como chicas. Este es el abuso de la ley de blasfemia en Pakistán. Por lo tanto, recomendamos y solicitamos al gobierno que tome medidas serias e intente revisar las leyes de blasfemia. Bueno, en estos 3 años los casos de blasfemia han aumentado y la mayoría de ellos son acusaciones falsas. Según nuestra investigación, hemos descubierto que hay otras razones. Por ejemplo, hay un problema de apropiación de tierras, un problema de propiedad y un problema de rencor personal. Esas son las razones que hay detrás de estos casos de blasfemia. Bueno, estamos pidiendo al gobierno y también abogamos porque el gobierno tome medidas, se lo tome en serio e intente detener el uso indebido de estos casos de blasfemia, porque esto no solo afecta a la minoría, sino que ahora también afecta a toda la comunidad mayoritaria. Recientemente se ha producido un aumento de los casos de blasfemia en Pakistán. En el marco de estos casos hay más de 400 víctimas en prisión, la mayoría de ellas jóvenes que estudian en la universidad, tanto chicos como chicas. Este es el abuso de la ley de blasfemia en Pakistán. Por lo tanto, recomendamos y solicitamos al gobierno que tome medidas serias e intente revisar las leyes de blasfemia. Además, que adopte algún tipo de medida de seguridad o salvaguarda para ocuparse de estos casos en Pakistán. Recientemente hubo una víctima de la blasfemia que estuvo en la cárcel durante los últimos 23 años, Anwar Khan. Fue puesto en libertad. Otro también fue puesto en libertad por el Tribunal Superior, el señor Sassad. Desgraciadamente murió 3 años después de salir de la cárcel.
Bueno, otro problema al que se enfrentan los cristianos en Pakistán son esos casos de matrimonios y conversiones forzadas. Según los últimos datos de la Iglesia Católica en Pakistán, hay 420 niñas y mujeres obligadas a convertirse al Islam. De ellas, 137 son cristianas. Hemos preguntado también a Naeem Yousaf cómo viven las mujeres y las niñas cristianas esta situación. Según nuestra investigación, hemos descubierto que se enfrentan a un problema de identidad, sobre todo cuando los niños quieren ir al colegio. Por desgracia, no tienen ningún registro en Nadra, por lo que también se enfrentan a ese problema. Y en varios casos hemos descubierto que los padres de los miembros masculinos las echan de sus familias porque tienen que darles una parte de sus propiedades y no quieren hacerlo. El otro problema que estamos registrando y observando es que la mayoría de las mujeres tienen hijos y ahora no tienen ningún lugar donde quedarse, ni en la comunidad cristiana ni en la musulmana, así que se enfrentan a eso. Recientemente hemos tenido 2 o 3 casos en los que han acudido a nosotros con 4 o 5 hijos y ahora tienen el problema de inscribirlos en los exámenes de matriculación, porque no tienen ningún registro en Nadra. Por lo tanto, nadie acepta sus solicitudes de matriculación y otra cosa es que, por desgracia, ni siquiera tienen sus certificados de matrimonio. Eso es otro problema. No podemos ofrecerles asistencia jurídica porque tampoco tienen registros válidos de sus matrimonios. Es alarmante la situación, perseguidos, discriminados, pero la verdad es que firmes en la fe. El director ejecutivo de la Comisión de Justicia y Paz de Pakistán nos ha contado qué papel juega el Señor Dios en estas circunstancias tan difíciles. Ya sabes, la discriminación, la persecución y ese tipo de incidentes, especialmente los matrimonios forzados y las conversiones forzadas, los problemas de blasfemia, el discurso de odio y la gran presión que se ejerce en el lugar de trabajo, incluso en las escuelas, crean mucha incertidumbre. Además, aumentan el miedo en la mente de los niños y también en la de los padres. Así que con este efecto psicológico, ya sabes, sobrevivir en la comunidad a veces es muy difícil. Pero debemos dar gracias a Dios, especialmente por nuestra fe y nuestro liderazgo religioso, porque gracias a esa fe la gente se está volviendo competente y tratando de superar estos problemas y estos miedos. Solo la religión, solo la práctica de nuestra religión, especialmente las iglesias, nos está ayudando mucho a superar y a afrontar este tipo de incidentes y dificultades en Pakistán. Bueno, por esta razón, por esta marginación, por esta discriminación, por esta persecución en Pakistán y en tantos lugares del mundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña de recogidas de firmas para firmar un manifiesto en defensa de la libertad religiosa en todo el mundo, que este derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea verdaderamente un derecho garantizado para toda persona en el mundo. Bueno, hemos oído las declaraciones de Naeem Yousaf, en el que nos contaba la difícil situación de los cristianos en Pakistán, y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver las imágenes, el rostro de lo que significa vivir sin esta falta de libertad. En Pakistán, la libertad religiosa está gravemente amenazada. Las acusaciones de blasfemia se han multiplicado en los últimos años, desatando una ola de violencia sectaria, linchamientos y ataques contra las comunidades cristianas y otras minorías. Cada año, entre 500 y 1000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas, convertidas a la fuerza al Islam y obligadas a casarse con sus secuestradores. Detrás de cada cifra hay una familia rota, impunidad y un silencio impuesto por el miedo. Mientras tanto, el país vive una grave crisis política y económica, en un contexto de creciente poder de los grupos extremistas, impulsado por la toma de posesión de los talibanes en la vecina Afganistán. Las leyes, la violencia y el miedo siguen marcando el destino de las minorías en Pakistán, uno de los países del mundo donde vivir la fe es un verdadero acto de valentía. Bueno, y de Pakistán nos vamos a África, que es un escenario en el que el yihadismo es otra grave amenaza para la libertad religiosa. Bueno, es impresionante verdaderamente todo lo que está pasando en la zona del Sahel, especialmente en este cinturón central de África, donde se han dado cita los grupos terroristas del mundo que atacan esta libertad religiosa en países como Nigeria, Burkina Faso,
Níger, Mali. Bueno, pues estos terroristas buscan recursos naturales, adoctrinan a los jóvenes, extienden e imponen la sharia y quien se opone, eliminado. Y los primeros, como siempre, los cristianos, Raquel. Pero una de las principales consecuencias de esa persecución religiosa son los millones de desplazados que tienen que huir de sus hogares por esa violencia, por esa falta de protección en el continente africano y también a nivel global. A nivel global en todo el mundo, la persecución religiosa detrás de la crisis migratoria. Y hoy queremos mostrarles, bueno, pues la historia de una de estas víctimas de esta violencia. Es un cristiano perseguido de Burkina Faso. Su nombre es Mathieu Sagouadougou y es quien ayuda a la iglesia necesitada. Ha decidido otorgarle en este año el 9º premio a la libertad religiosa. Vamos a conocer su historia. Mi nombre es Mathieu Sagouadougou. Me convertí en catequista en 1999. En 2015 fui enviado cerca de la frontera con Mali, cuando las amenazas terroristas se acercaban cada vez más. Gracias a Jesucristo, tuve valor. Mi mujer y yo pasamos 4 meses secuestrados en un campamento en el desierto. Pensé que me matarían, pero no sentí miedo. Perdí la esperanza de seguir viviendo, pero nunca renegué de mi fe. Elegí morir como mártir. Como no teníamos rosarios ni objetos religiosos, por la noche usábamos piedrecillas como cuentas para rezar. Cada noche, mi esposa y yo rezábamos 700 Avemarías. Por la gracia de Dios, Él escuchó nuestras oraciones y sobrevivimos. Si Jesús me llamara, aunque mi trabajo pareciera inútil, Él no iba a abandonarme. Muchos murieron como mártires para traernos el Evangelio. Si hemos prometido seguir a Jesús en los buenos y en los malos momentos, no podemos negarlo en la prueba. Y es la realidad, ¿verdad?, que se vive en muchos países. Es la realidad. Bueno, aparte de denunciarlo, como decimos aquí todos los miércoles, con ayuda de la Iglesia necesitada, todos aquellos que se sientan interpelados, bueno, pues es el momento de movernos, de movilizarnos, de hacer algo por la defensa de la libertad religiosa en nuestra página web y además en la landing de manifiestolibertadreligiosa.es pueden firmar y adherirse a este movimiento internacional. Pues ahí estamos todos. Raquel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Enseguida nos vamos a Valencia.